Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 9 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Job, capítulo 38, versículo 1 en adelante. Jehová convence a Job de su ignorancia. Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que escurre el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad, y establecí sobre él mi decreto, le puse puertas y cerrojo, y dije: hasta aquí llegarás y no pasarás adelante, y ahí parará el orgullo de tus olas. ¿Has mandado tú a la mañana en tus días? ¿Has mostrado al alba su lugar para que ocupe los fines de la tierra y para que sean sacudidos de ella los impíos? Ella muda luego de aspecto como barro bajo el sello y viene a estar como con vestidura. Mas la luz de los impíos es quitada de ellos y el brazo enaltecido es quebrantado. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar y has andado escudriñando el abismo? ¿Te han sido descubiertas las puertas de la muerte y has visto las puertas de la sombra de muerte? ¿Has considerado tú hasta las anchuras de la tierra? Declara, si sabes todo esto, por dónde va el camino a la habitación de la luz y dónde está el lugar de las tinieblas, para que la lleves a sus límites y entiendas las sendas de su casa. Tú lo sabes, pues entonces ya habías nacido, y es grande el número de tus días. ¿Has entrado tú en los tesoros de la nieve, o has visto los tesoros del granizo, que tengo reservados para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla? ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para saciar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del hielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedra y se congela la faz del abismo. ¿Podrás tú atar los lazos de las Pléyades o desatarás las ligaduras de Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos o guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú la ordenanza de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad en la tierra? ¿Alzarás tú a las nubes su voz para que te cubra muchedumbre de aguas? ¿Enviarás tú los relámpagos para que ellos vayan? ¿O te dirán ellos: henos aquí? ¿Quién puso la sabiduría en el corazón? ¿O quién dio al espíritu inteligencia? ¿Quién puso por cuenta los cielos con sabiduría? ¿Y los odres de los cielos, quién los hace inclinar? Cuando el polvo se ha convertido en dureza y los terrones se han pegado unos con otros. ¿Cazarás tú la presa para el león? ¿Saciarás el hambre de los leoncillos cuando están echados en las cuevas o se están en sus guaridas para acechar? ¿Quién prepara al cuervo su alimento cuando sus polluelos claman a Dios y andan errantes por falta de comida? Hermanos, aquí Dios le hace muchas preguntas a Job y le demuestra cuál es su sabiduría, la grandeza, la majestuosidad de Dios al ser el creador de todo. Job no tiene palabras con que contestar porque realmente no tiene la sabiduría de Dios. Al igual, en estos tiempos sabemos muchos que nos creemos más sabios que los demás. Aún creemos que somos más santos que el apóstol Pablo. Somos mejores teólogos que Pablo. Y la verdad es de que entendamos una cosa.
Dios es la sabiduría. Nosotros como seres humanos nos equivocamos, fallamos constantemente. No cumplimos con lo que Dios quiere, con lo que Dios espera de nosotros. Dice que la palabra que el más grande mandamiento es: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y el segundo, dice Jesús, es similar: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si realmente amáramos a nuestro prójimo, no viéramos tantas injusticias o no cometiéramos nosotros mismos tantas injusticias en contra del desvalido, en contra del que no tiene nada, en contra del que está afligido. Muchas veces en lugar de ayudarle lo afligimos más. Muchas veces en lugar de tenderle la mano lo empujamos más para que siga cayendo. La grandeza, la misericordia y la justicia de Dios es inmensa. Nadie la puede alcanzar. Pero cada día tenemos que buscar ser mejores. Cada día tenemos que aprender a reconocer nuestros errores y superarlos, para buscar, como dice la palabra, esa estatura del varón perfecto. ¿Podemos llegar? Bueno, el Señor habla de Job, dice que es perfecto. Habla de Moisés como el siervo más manso que hubo, más obediente. ¿Seremos nosotros igual? ¿Buscaremos parecernos a alguno de ellos? Hermanos, es hora de que reconozcamos la grandeza de Dios, reconozcamos su misericordia, reconozcamos su amor. Por esa misericordia, por ese amor, es que nosotros estamos en pie. Por esa misericordia, por ese amor, es que nosotros continuamos caminando. Tenemos cada día que admirar y reconocer las maravillas de Dios. Cada despertar es una maravilla en nuestra vida, en nuestra familia. Cada despertar reconozcamos la grandeza de Dios, la magnificencia que Él tiene, la perfección en haber hecho las cosas, en haber puesto el sol, la luna, las estrellas, y podemos apreciarlas. Ni el más grande científico ni el más grande ingeniero puede tomar las medidas que el Señor tomó para formar, para armar todas las constelaciones. Ni el científico más grande puede explicar cómo se sostiene la Tierra sin tener ningún soporte. Entonces, si nosotros reconocemos toda esa magnificencia de Dios, nos daremos cuenta lo maravilloso, lo grande que es Dios. Hermano, reconozcamos cada día la misericordia que Dios ha tenido y reconozcamos y agradezcamos maravilla de mundo que nos formó para que pudiéramos vivir en Él. Cuidémosla, protejamos y amemos a nuestro prójimo. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.